Por acá. Ahí está. Déjenme buscar mi editor. Ahí está. Ahora sí. Volvimos. En el hash que vamos a implementar de direccionamiento abierto, el hash que van a implementar como TDA, tengo que decirlo ahora, porque depende de eso lo que vamos a implementar en clase, así implementamos el otro. No, la elección no se las voy a dejar, porque no. ¿Qué van a tener que implementar? Sí, van a tener que implementar el de direccionamiento abierto. Ya está. Porque siempre les hacemos implementar el hash direccionamiento cerrado barra hash abierto. Y creo que nunca tomamos el otro, así que para variar un poco. De todas formas, no es mucho más complicado, digamos. Son similares, no hay mayor complicaciones. Así que bueno, ahora vamos a definir nuestro hash. Entonces este hash va a ser abierto. Ahí está, listo. Acá tenemos un hash abierto. ¿Cómo implementarían un hash abierto? O de direccionamiento cerrado. En la práctica vamos a ver el cerrado, no. Ustedes tienen que implementar el cerrado y nosotros vamos a implementar ahora el abierto. Así ven los dos, digo, y no se aburren. ¿Entendiste al revés? No sé qué es lo que entendieron. Ahora vamos a hacer el de las listas. Así a ver si lo entienden de esa forma. Bien. Es un juego de palabras. Sí, yo qué sé. Tiene sentido, pero cuesta un poco. A veces... Sí. Bien. Este va a ser nuestro hash. Vamos a tener un crear, un destruir, un insertar, buscar y un eliminar. Nada más. Después tenemos iteraciones, esas cosas que en este momento no me interesan. No creo que lleguemos a implementarlo todo. Eh, Vamos a hacer el hash abierto y ustedes tienen que... Sí, exactamente. Así que ahora me tienen que decir, ahora que ya sabemos qué vamos a hacer, me tienen que decir primero qué pondrían en la estructura. Clave, no. A menos que hables de que sea clave definir la estructura. Sí, es clave definir la estructura, pero no va una clave en la estructura. Un vector dinámico de listas tenés que tener, me imagino. Sí. Un puntero a lista, cantidad y capacidad. Empezamos por ahí, está bueno eso. Cantidad, capacidad. ¿Esto para qué? Esto para calcular de nuevo el factor de carga. Está bien. Algunos dijeron un vector de listas. Eh, Podemos tener un vector de listas. Podemos complicarnos la vida también. Vamos a complicarnos la vida. Sí, yo tenía preparado el TDA lista acá para usar, pero no usemos el TDA lista. Hacemos otra cosa. Vector de árboles. No. No. Vamos a hacer otra cosa. Vector de árboles no. Estoy pensando qué podemos usar. Pero. Vector de bucket, dice el otro. Sí, hagamos. Dejémoslo en suspenso. Acabo un vector. Vector de algo. Pensemos primero en el crear. ¿Le vamos a pasar algo al crear? Necesitamos pasarle algo al crear. ¿Qué vamos a hacer acá? Capacidad. Podríamos poner una capacidad inicial. Podríamos. ¿Lo vamos a hacer? Nah. Bueno. Bueno, dale. No quería hacerlo, pero ya que está. Hagámoslo. Destruir. ¿Necesitamos algo más que el hash? No, no necesitamos nada más. Crear podría tener varias cosas, incluso podríamos agregar destructores como ya vimos en otras oportunidades, así que acá podríamos tener un destructor también. No me preocupa ahora mismo, así que ustedes lo van a hacer, pero yo no. Insertar. ¿Qué necesito para insertar algo en el hash? Clave y valor. En este caso, y creo que en el TDA que van a implementar ustedes, simplemente para hacerlo sencillo, las claves siempre van a ser strings. Así que vamos así. Clave y valor puede ser cualquier cosa, ¿no? Función de hash, no.
La función de hash es interna de la tabla de hash. Porque si no, vos cada vez que haces un insertar le podés pasar una función de hash distinta y se te rompe todo. ¿Podríamos pasar a crearlo? Sí. En este caso no tiene mucho sentido. Tendría sentido si la clave pudiese ser cualquier cosa. Si la clave pudiese ser un, no sé, elemento X. Ahí sí necesitaríamos una función de hash porque yo tendría que saber cómo hashear ese elemento en particular. En este caso vamos a hacer strings y vamos a simplificar. Sí, la función de hash es interna de la tabla y fue. Y somos todos strings. Eh, o si puede haber un hash verse, sí. No nos vamos a meter en esas cosas. Vamos a hacerlo bien sencillo. Si el usuario sabe que la clave son provincias, le pasa. No importa. No hace falta que sea tan parametrizable. Es una clase, así nomás. Después ustedes en sus casas jueguen todo lo que quieran. Buscar. ¿Cómo busco algo en un hash? ¿Qué necesito? La clave. Clave, que en este caso va a ser strings. Y para eliminar, también necesito la clave, que va a ser el string. ¿Sí? ¿Qué me va a devolver buscar? Buscar me va a devolver el valor, así que me va a devolver un void pointer. Y acá es donde siempre dicen, che, pero si no encuentra nada, va a devolver null. ¿Y cómo sé si en realidad estaba guardado un null o me devolvió null porque no encontró nada? Lo lamento, no lo sé. Eh, no lo sé. Por eso es que en el que les mostré yo también había, además de buscar, había un existe para que me diga si existía o no existía. En este caso no me interesa. Fácil, no guardes null. Puedes guardar null, yo no te lo voy a prohibir. O lo buscas y lo borrás. No, porque vos generalmente los hashes los usás como elementos de consulta. Vos querés consultar algo en el hash, si está o si no está. O querés consultar si está y le usás el valor. Si cada vez que lo buscas, o cada vez que lo. Sí, si cada vez que lo buscas se elimina el elemento, tendrías que volver a insertarlo. Es un dolor de. No, no. Existe si se fija. Existe, se fija si la clave está. Sí, básicamente eso. Bueno, dejémoslo ahí, dejemos ahí. Incluso pueden tener muchos hashes, lo que tienen es una función que devuelve las claves. Entonces devuelven una lista con las claves insertadas. Entonces ahí tienen todo el listado de claves y pueden iterar con eso. Se nos va de las manos. Entonces, vector de algo, acá lo que tenemos que insertar. ¿Qué es lo que tenemos que insertar? Por ejemplo, si acá hiciéramos esto, ¿no? Listas. Y yo tengo un size t, cantidad de listas. Por ejemplo, ¿me alcanza con esto o hay algo que me está faltando? Porque esta es una parte importante que a veces cae mientras lo están implementando. Y dicen, ah, no puedo hacer esto. Claro, ¿y por qué no puedo hacer esto? Porque me falta algo. Una estructura par. Sí. Necesitamos los pares clave valor. Lista puntero puntero. Sí, está bien lo que decís, pero no, no me refería a eso. Me refería a los pares. ¿Sí? Yo necesito una estructura que, vamos a llamarlo par P, que tiene que tener eh, clave y un valor. ¿Sí? Valor. ¿Por qué? Porque yo en mi lista tengo que insertar pares. Clave valor, clave valor, clave valor. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Se entiende que yo necesito almacenar pares? ¿Está bien? Está bien. Pero como a mí me gusta ser complicado, no vamos a usar listas. Podríamos usar la lista. ¿Podríamos usar la lista? ¿Usamos lista o no usamos lista? ¿Un heap? No, la cosa es sencilla. O usamos listas. Vector dinámico, no, eso no me gusta. Podríamos hacerlo. De hecho, podría ser un vector dinámico, pero. No, se me ocurrió algo un poco más perverso, tipo hacer algo así. Usar pares encadenados. Pero, no sé.
No es común hacer esto igual, ¿eh? Generalmente es una lista. Pero ya que estamos. No sé. Podría ser. Mm, dejémoslo así. Después si se complica volvemos a las listas. Ya fue. Entonces lo que deberíamos tener sería un parte pointer. Pointer. Eh, porcupine. No sé qué nombre ponerle, pero queda. ¿Sí? Esa sería mi... Esto incluso algunos lo llaman tabla directamente. Y tamaño tabla. Listo, queda así. ¿Está? Una cadenita. Sí, una cadenita de pares. Pero no es común encadenar los pares. Generalmente los pares son elementos en sí. Son pares clave-valor, nada más. Pero ya que estamos. Listo. Vayamos a implementar esta porquería. ¿Qué tan mal puede salir, no? Hash crear. ¿Qué quiero hacer con hash crear? Hash t. Hash. Igual a log. 1. Size of. Hash t. Hacemos null. Y si no hacemos hash capacidad. Voilà. Capacidad inicial. Y acá lo que podemos hacer es ya directamente, de hecho lo que deberíamos hacer es reservar el vector de capacidad inicial, así que sería hash tabla, deberíamos hacer hagamos el calloc de capacidad inicial, size of, le pusimos puntero, ¿no? Sí, sería parte pointer, algo así, ¿no? Acabo de fijarme, if no hash tabla, debería liberar el hash y debería devolver null y ya está. ¿Sí? Ahí tenemos la creación. Sencillo. No se, nos falta poner cantidad en cero. Está todo en cero porque es calloc. Ventaja de calloc. Destruir. Vamos a ignorarlo por completo. A nadie le importa. ¿Sí? Ah, destruir no hace nada. Memoria perdida. ¿A quién le importa? ¿Quién te conoce? Y entonces lo que vamos a empezar a hacer es empezar a implementar nuestro hash. Hoy me voy a saltear las pruebas porque no hay tiempo, pero no importa. Hash h clave valor. Bien, empecemos por el hash insertar. ¿Cómo inserto yo algo en un hash de direccionamiento cerrado? En un hash con listitas. Primer paso, se llama la función hash para obtener la posición. Ok, puedo hacer eso. Puedo hacer size hash igual a función de hash de la clave. Ok. La función de hash no está definida, vamos a definirla. Ahora volvemos a size función hash va a recibir char pointer. ¿Y qué va a ser nuestra función de hash? Magia. Entonces lo que va a hacer es va a llamar a otra función que se llama magia y devuelve eso. ¿No? Bueno, magia. Eso. ¿Pero qué hace la función magia?
Algo hay que hacer. Cosas mágicas. Sí, pero si seguimos así no vamos a terminar nunca. Que alguien me diga... Basta. Sí, hay que pasar el módulo de la posición obtenida. No, basta. Como dijo Leandro, basta. Checksum. No, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer lo más sencillo que podemos hacer. En realidad lo más sencillo que podemos hacer es... eh, es eso. No, pero... No. Vamos a hacer un poquitito menos sencillo, no tan tonto como eso, ¿no? Podríamos hacer un... algo así. Hacemos valor más igual k, k más. ¿Sí? Vamos sumando los valores numéricos de cada uno de los caracteres. strlen podría ser. strlen no es una buena función de hash. ¿Por qué? Porque todos los strings que tengan tamaño 2, por ejemplo, te van a devolver el mismo valor. Van a hacer colisionar todos. Entonces, yo qué sé. Sí. ¿Sirve como función de hash? Sirve. Dependiendo de lo que tengas que hacer, puede servir o no. Para, ¿por qué el while? Voy iterando los caracteres de mi clave. Ah, no sé, pensé que... bueno, claro. Sí, yo qué sé, hay formas peores de expresarlo esto en realidad. Puedo hacer así y sacar las llaves. Qué sé. No sé si alguien querría hacer eso, pero no seamos tampoco. En fin. Listo, esa es nuestra función de hash. Me dijeron, el primer paso para insertar un hash es obtener la función, aplicar la función de hash a la clave. Ok, listo. ¿Y ahora qué hago con eso? Aplicás módulo. Bien. Posición va a ser a hash módulo, ¿módulo qué? Bueno, módulo el tamaño que tengo de mi tabla, ¿sí? Si mi vector tiene n elementos, tengo que aplicar módulo n. ¿Eh? Eso me garantiza que siempre la posición va a estar dentro de mi tabla. ¿Sí? Claro. Bien. ¿Qué más? Ahora ya tengo la posición. Ahora yo sé que en esa posición, ¿qué tengo que hacer? Insertar. Fijarme si el elemento existe. Puedo hacer la que dice Mauro, sí. Traerme el primer puntero. Puedo, si quieren puedo hacer el caso especial, tipo si... Bueno, pues, ¿eh? Tabla, ¿no? Tabla su posición. Si no existe, por eso no me lo completaba porque era H. Si no existe, quiere decir que estaba vacía, ¿no? Que no había absolutamente nada. Entonces puedo decir, bueno, si no existía nada, directamente inserto el par, ¿no? O insertas al principio o al final. No, no hay solamente esas opciones, pero sí. Al principio sería que no hay nada. Sí, al principio sería que no hay nada. Si no hay nada, lo que hago es simplemente creo el par y lo inserto, ¿no? Está. Sí. Entonces, par va a ser igual a crear par con clave valor. Creo el par y después ese par lo tengo que meter en la tabla. Entonces, h tabla posición en realidad va a ser este par. ¿Sí? Ya está. Si hay alguno, puedo insertarlo donde quiero, ¿no? Hace falta iterar. Sí, sí, sí hace falta iterar. Lo meto en el principio y listo. Podemos ver tabla del struct. ¿Cómo? ¿El struct quieres ver? Este. Tengo un vector de pares, de punteros a pares. Un vector de punteros a pares. Es un vector donde cada elemento del vector es un puntero a pares. Los pares son elementos encadenados. Entonces, si en esa posición tengo un puntero a null, quiere decir que todavía no tengo ninguna cadena. Si no tengo ninguna cadena,
Hip, no, este hip está delante. Chao, hip, te vas. Hash. Si no tenía ninguna cadena, voy a crear el primer eslabón de la cadena y lo meto ahí. ¿Eh? Bien, lo que dice Eloy en principio parece correcto, pero es no correcto. Nuevo par, punto siguiente, tabla, posición. Sí, el tema es que no se puede hacer eso. Porque supongamos que no entré acá y voy al else. ¿Sí? De hecho, ya está, termino acá. No me gusta poner else. Listo. Si de ese caso entro y ya está, lo inserté, pude insertarlo. ¿Qué pasa si no entra ahí? Si había algo en la tabla. No debería encontrar el par que siguiente sea null. Eso sí lo quiero insertar al final. La cuestión es que a mí no me importa si lo inserto al principio o al final. Eso está bien, no me interesa. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que solamente encadenamos colisiones. ¿Y eso significa? ¿Significa algo para ustedes eso? Que hay colisiones y deberíamos ver si hay que rehashear. Sí, eso no me interesa. Rehashear en algún momento. Podemos ignorarlo. Por ahora. No me refiero a rehashear. Debería haber que el elemento no esté. ¿Sí? Yo no puedo tener claves repetidas. Si la clave ya está, tengo que reemplazarlo. ¿Sí? El elemento. Entonces, lo que tengo que hacer es tengo que ir iterando por los elementos y tengo que ir buscando si la clave existe o no existe. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, básicamente eso. ¿Sí? Formas de hacerla, hay muchas. Vamos a hacer... ¿Sí? ¿Sí? Busco el primer elemento de la cadena, el elemento actual, y lo que voy a ir haciendo es iterando e ir comparando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar que la clave no sea igual a la clave que ya tengo. ¿Está bien? Que no sea la misma clave. ¿Cómo voy a hacer eso? No comparando los punteros, sino comparando con string compare. Entonces podemos hacer algo así como, no sé, mientras que actual punto clave y la clave, ¿sí? Mientras que esto sea distinto de 0, primero debería fijarme que tenga actual, ¿sí? De hecho, esto me gustaría hacerlo más de forma recursiva. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Se entiende que yo voy recorriendo recursivamente, voy recorriendo iterativamente, ¿sí? Mientras tenga actual y el actual, la clave no coincida. Si la clave coincide, ¿qué significa? Significa que tengo que agarrar el elemento y reemplazar, actualizar, ¿sí? Entonces, si llego hasta acá y tengo actual, si salí del while y tengo actual, significa o que... Si salí del while significa que no tengo más actual, o sea que llegué al final, o que encontré una clave que es igual. Así que si tengo actual, significa que el actual es el que tiene la clave repetida. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es actual valor igual a nuevo valor. ¿Sí? Y ya está. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá, para ir avanzando, puedo hacer actual igual actual siguiente. Y dejar así. Sin compare no está definido. Bueno, incluirlo, che. Esto es string.h. ¿Sí? Recorro.
Hasta que encuentro, si lo encuentro, lo reemplazo. Y si no, recién acá abajo es donde puedo decir, che, no existe. Recién acá abajo lo puedo insertar. Y recién acá abajo puedo hacer lo que decía Eloy si quieren, de meterlo adelante. O si quieren, en vez de guardarme el actual, me puedo guardar el actual y el anterior para insertarlo al final de la lista. Lo que quieran. No está mal eso de crear el par clave valor y decir, por ejemplo, par siguiente igual a el primer elemento, que es este. ¿Sí? Y hacer que esto sea igual a par. Y ya está. ¿Está bien? Y eso sería el insertar. Y ahí ya tengo las colisiones, tengo todo. Obviamente que lo que debería hacer antes de devolver true, ¿qué sería? Sería hacer crecer, porque yo tengo cantidad y capacidad, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer cantidad más para ir llevando la cuenta de cuánto tengo que hacer el rehasheo, ¿sí? Talla verificar que se crea el par también, sí. De hecho, quería ir al par a continuación. ¿Por qué? Porque hay algo ahí con el par que me gustaría ver. Hagamos la creación del par. Que de hecho, sí. Clave, void, valor. ¿Qué pasa con esto? Pero en realidad debería ser par crear. ¿Qué pasa con esto? Generalmente lo que hacen ustedes es algo así. Es parte par igual calloc o puede ser malloc de size of. Con los dedos fríos no le pego una tecla. Par. ¿Sí? Ustedes hacen esto, verifican, ¿sí? Par, doble null, y después dicen par clave igual K. Y dicen par valor igual B. Y devuelven el par. Lo cual no está mal. Deberíamos usar string copy. Ni. Deberíamos duplicar la clave. ¿Por qué estaría bien y por qué estaría mal duplicar la clave? ¿Cómo empezamos? Fíjense que primero lo que recibo acá es un const char pointer, ¿sí? Si yo recibo un const char pointer, significa que el tipo de afuera se compromete a que no va a modificar a lo que apunta esto, ¿sí? O sea, nadie me va a modificar el string de afuera. ¿Se entiende eso? Por eso es const. ¿Sí? Básicamente. Si es const char pointer, nadie me va a modificar el puntero, nadie me va a modificar el string, entonces está bien que me guarde ese const char porque es constante. ¿Está bien? No, la función de hash no te modifica el string, no pasa nada. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que si es const char pointer, está bien o estaría bien que hagan esto porque es parte del contrato. El contrato me dice, vos me pasás un puntero constante, un puntero a string constante. El string no se va a modificar nunca. El problema es, si está en el stack, no puedes crear const char pointer en el stack. Lo que sí puedes hacer es castear un puntero, un char pointer no constante a uno constante, porque se te deja castear cualquier cosa. No sé si te referís a esto, pero si yo hago algo así, esto no está en el stack. Digamos, la variable texto que es de tipo puntero a char está en el stack, pero este valor no está en el stack.
Esto está en la sección de solo lectura. No, por eso. Si lo intentás modificar, incluso se te va a quejar. Va a abortar el programa. Pero fuera de eso. Sí, lo importante acá es que es const-char, entonces nadie te lo va a modificar. Pero bueno, como acá sabemos que C te deja hacer esos casteos chanchos, lo que vamos a hacer generalmente es algo como strdup de K. Duplicar la clave, ¿sí? Duplicar el string. Que es strdup. Strdup es una función que ustedes no pueden usar porque no es parte de C99. Pero bueno. ¿Hicimos un strdup para el TP1 o no, no? Es simplemente duplicar un string. ¿No hicimos? Sí que hicimos, ¿no hicimos? El lobby dice que sí, los demás dicen que no. Debería ir al TP, pero... ¿No hicieron? Presentación, util.h, split, no tenían. No estaba explícitamente, es verdad. Pero bueno, no importa. Básicamente duplica un string. ¿Qué hace? Le hacen un strlen, reservan un puntero con eso y copian el valor, ¿sí? Nada más. Acá como soy vago, no lo voy a hacer. Así que debería verificar si se pudo copiar bien. Si no se pudo copiar bien, obviamente tengo que liberar el par, porque algo falló. No va a pasar nunca, pero bueno. Y devolver null y ya está. Si no, devuelvo el par. ¿Sí? Pero bueno, la aclaración era simplemente por el tema este de la clave. Si te cambian la clave desde afuera, no vas a encontrar nunca el elemento. ¿Va a pasar eso? Se supone que no, porque esto es const char pointer. Entonces no debería pasar nunca. Nosotros se los pedimos que lo hagan simplemente porque pues sí. Porque si, digamos, ustedes saben que es sencillo hacerlo. Yo puedo tener acá un vector, un char pointer no constante, ¿sí? Puedo tenerlo, puedo reservar memoria dinámica si quieren, crear un string dinámico en memoria y castearlo con char. Y ahí el problema es de ustedes porque castearon mal. Pero bueno, para hacerlos para trabajar un poco les pedimos que hagan esto. Y ya con eso estaría, ¿sí? Habría que verificar que esto se puede hacer. Si no se pudo hacer, falso. Acá lo mismo. No se puede hacer, falso. Y ya fue. Listo. El rehasheo quedará para sus casas. ¿Sí? Hicimos un duplicar texto. Sí, puede ser. Bueno, listo. Ya tienen el insertar. ¿Cómo hacemos el buscar? Función hash. Después de la función hash, ¿qué hacemos? Te fijas en la posición, vamos a la posición. Es lo mismo de antes, ¿sí? Empezamos igual. Busco la posición y con esa posición ahora ¿qué tengo que hacer? Con esa posición yo tengo que ir recorriendo hasta encontrar la clave que me piden. ¿Sí? Ahora, si no encontré nada, no devuelvo nada. ¿Sí? Si encontré algo, devuelvo actual valor. ¿Sí? ¿No? Sí, ya está. Y lo que nos queda es el eliminar. ¿Cómo eliminamos? Ya sé, adivino, empiezan acá. Ok, sí. Buscamos primero y después ¿qué hacemos? Porque una vez que lo encontraste, vos tenés que eliminar, pero tenés que hacer que el anterior... Bueno, estas son complicaciones por no usar la lista, ¿no? Pero hay que reasignar nodos. Sí. Hagamos un...
¿Qué vamos a hacer? Hagamos un... No, no hagamos eso. No sé. Iba a ser lo recursivo. Bueno, hagámosla. Ya que hicimos todo iterativo, hagámoslo iterativo. Hagámoslo iterativo. Bien. Si yo hago esto, cuando llego acá abajo, lo que pasa es que yo ya me pasé uno, ¿sí? Entonces necesito el anterior. Hay que guardar una referencia al anterior. Entonces, anterior es nada. Pues haciendo la recursiva no hace falta guardar el anterior porque se actualiza solo, pero... Entonces, anterior igual actual. ¿Sí? Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tenga anterior o que no tenga anterior. Si no tengo anterior, tengo que cambiar el primero. Si tengo anterior, simplemente cambio el anterior, ¿sí? Si tengo anterior, lo que hago es anterior siguiente igual a actual siguiente. Y lo que hago es, tengo que eliminar mis cosas, así que tengo que eliminar el par, no, el actual clave, porque la clave la reservé yo. Y tengo que liberar el actual. ¿Sí? Y volver true porque pude eliminar algo. Sí, no importa. Ok. Si no tengo anterior, lo que significa es que tengo que eliminar el primero. ¿Sí? O sea, el primero de la lista. Entonces lo que debería hacer es algo parecido, pero no haría falta hacer esto. ¿Sí? Entonces, eso me quedaría como... Eh, 2. Este. El primero de la tabla ahora va a ser el siguiente. Pero antes de hacer eso, yo me tengo que quedar con el primero. Que de hecho podría haberlo hecho arriba de todo, pero no importa, no importa. Después para hacer el refactoring están ustedes. Primero es este, acá hacemos primero siguiente y hago lo mismo que antes. Hacer lo mismo que antes implica que hay código que está duplicado y que podemos mejorarlo. Casi siempre. ¿Sí? Y ya está. Y eso sería todo. Tiene que haber un caso más, que el caso es cuando no lo encontramos. Y eso sería si eh, tenemos anterior. Habría que fijarlo si no tenemos actual, ¿no? Si no tenemos actual, significa que llegamos al final de la tabla y no encontramos nada, así que devolvemos false. Ahí está. Ese es el otro caso. Listo. Ahora sí. Más o menos está, ¿no? Podría funcionar, no sé si funciona, pero podría funcionar. No sé. Se colgó un poco la imagen, puede ser. No sé. ¿Qué tal colgado? Totalmente. Pero se escucha todavía. Ok. Bueno. Bueno, parece que podría funcionar. Más allá de algunos refactors que habría que hacer acá y allá. Siempre recuerden que si tienen destructor, antes de hacer esto tienen que destruir también el elemento, ¿no? En este caso no tenemos destructor, no nos preocupa. Así que, tranqui. Eh, sí. No veo nada raro. No, el delay de la red andaba bastante normal. Ahí subió un poquito a 200. Sí. Sí, no sé, hay algo raro en la red hoy. No sé. ¿Estamos todos de vuelta? ¿Está Mauro? Listo. Bien. Lo último que podríamos hacer es probarlo, a ver si funciona o si tenemos que arreglar algo. Así ya nos damos por satisfecho con nuestro mini hash. Podemos crear un main.
podemos hash.h. No sé si nos faltó. Bueno, el destructor. El destructor es el destructor. El rehash lo pueden hacer ustedes. Main. Y lo que vamos a hacer es hash t, hash igual a hash crear. Capacidad inicial, pongámosle 3. ¿Por qué no? Para que colisione un poco. Si no, no es gracioso. Y después acá en el hash pueden, no sé, por ejemplo, hash insertar. Y pueden insertar, por ejemplo, no sé. ¿Qué podemos insertar? Patentes de autos, nombres de alumnos. ¿Sí? No sé qué podemos. No se me ocurre en este momento. Algo que sea divertido de ver. Creo que no hay nada divertido de ver acá. Bueno, pongamos. Lucas. ¿Y acá qué creamos? Crear alumno. No sé. No, pongamos. O podemos hacer directamente. Hagámosle más peor todavía. Vamos enteros. Números. O padrones. Ahí está. Vamos a hacer padrones. No, no creo que sea muy común preguntar padrones a partir del nombre, ¿no? Pero bueno, no importa. Padrones. Tenemos un padrón, tenemos otro padrón, tenemos otro padrón. Tenemos distintos padrones, entonces podemos decir que ese es mi padrón y el padrón de Mauro es este y el padrón de Eloy es el siguiente. ¿Cuántos tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 puse. Bueno. Y el padrón, no sé quién más estaba. Julián. Julián es este. Y el padrón de Gabriel. Gabriel. Este. Y dejémoslo ahí. ¿Sí? Entonces yo en un hash puedo insertar cosas con nombre. ¿Sí? Puedo decir Lucas. Tal, 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 tal. Y después puedo buscar esas cosas por nombre. ¿Sí? En este caso, nombre porque la clave es un string. Compro ese padrón, tendría como 10 años menos. ¿Qué padrón este? Este padrón, no, pero este padrón es enorme. ¿No están por el 100.000, 100.000 y pico? 200.000. Sería, no, no habrías nacido todavía, ¿no? No creo que lleguemos. Bueno, en fin. Y entonces con esto yo puedo hacer cosas como hash, buscar. Entonces si quiero buscar ahora, por ejemplo, a Mauro, esto debería devolverme. Esto debería ser igual a este padrón, ¿no? Entonces podríamos hacer algo así como padrón de Mauro es eh, sería un int, ¿sí? Y así. ¿Cuántas chanchadas en una sola línea? Bien. ¿Está? Ahí está. Ctd yo. Ahí está, ¿no? El número de alumno. ¿Es el número de alumno el padrón? ¿Cómo número de alumno? Hay un padrón para cada alumno, si te referís a eso, sí. No hubo tantos estudiantes de ingeniería, quiere decir. No sé. Sí, dale. Sé lo que quieras. Ahora sí. Bueno, métete ahí abajo.
Vamos a intentar compilar esto, cruzar los dedos para que todo compile. Debería ponerle los flags extra para ver que no pase nada raro. Pero como vivimos de una forma peligrosa, no lo vamos a hacer. Vamos a poner el G. Está, Cementation Fault. No esperaba nada menos. ¿Sí? Hash insertar. Estamos metiendo la pata en hash insertar. Eh, línea 58. ¿Qué hicimos? Acá. ¿Eh? ¿Línea 58? ¿Hicimos mal el crear? ¿Dónde está el crear? Turn hash. ¿Alguno se está soplando en el chat? ¿Nunca pusimos tamaño tabla? Tamaño tabla es... Ah, pues yo le puse capacidad inicial, no le puse... Le puse en capacidad. Cierto. Que de hecho debería ser... Es el mismo campo, es verdad. Sí, o sea, es redundante la capacidad. Ni siquiera deberíamos tenerla, porque es el tamaño de la tabla. Ya fue. Ahí está, el padrón de Mauro. ¿Era ese el padrón de Mauro? Ahí está, sí. Bueno, más o menos para la búsqueda funciona. Sí, tranqui. Podemos, si quieren, podemos agregar un poco de cosas que ustedes nunca deberían hacer, que en realidad tampoco interesan, pero podríamos ver, por ejemplo, cuando algo colisiona. Por ejemplo, cuando algo colisiona. Eh, acá dijimos que acá inserta cuando la tabla está vacía, así que ahí no colisiona. Acá, si hay actual, acá está reemplazando. Le vamos a poner actualización. Simplemente para visualizar, ¿sí? No pongan printfs dentro de su TDA porque no, no va. Y después teníamos... Esa es la actualización. Y esta es una colisión. Así podemos ver quiénes colisionan. Y actualizar no actualizamos nada, pero podemos agregar. ¿Está? Mauro colisionó y Gabriel colisionó, ¿sí? Vamos, hay colisiones, por eso hicimos la capacidad chiquita. Si ponemos capacidad 1, obviamente va a colisionar todo. Una, dos, tres, cuatro colisiones. Hicimos 5 inserciones y 4 colisiones, ¿sí? En el insertar y eliminar, seguro que tenés capacidad. Sí, en el eliminar no. En eliminar no. En el insertar sí. En el insertar, acá, primero, si yo voy a insertar algo, yo sé cuántos elementos tengo y sé cuál es la capacidad. Entonces yo sé cuál va a ser mi carga después de hacer la inserción. Entonces, antes de hacer la inserción, yo puedo decir, che, tengo que rehashear. Y rehasheo. ¿Sí? El rehashear en este caso no es tan complicado. ¿Cierto que no había? No. ¿Cómo hacemos para rehashear de la forma fácil? Vamos, voy. Rehashear. Tengo el hash t, h. Y lo que vamos a hacer, o lo que podríamos hacer en realidad, es algo así medio chanta si quieren. Pero podríamos hacer algo así. Hash auxiliar va a ser igual al hash. ¿Sí? Creo una copia en el stack de mi hash. Obviamente los punteros no se copian, ¿sí? O sea, se copian los punteros pero no el contenido. No estoy duplicando los datos
sino que simplemente me guardo todos los datos que tiene almacenado actualmente mi hash. Y lo que puedo hacer ahora es decir, bueno, de mi hash, ahora mi tabla, lo que voy a hacer es puedo hacer un realloc, o puedo hacer un malloc nuevo si quieren. Lo dejo a su criterio, ustedes sabrán por qué una cosa o por qué la otra. Lo que puedo hacer es, vamos a hacer un calloc. ¿De qué tamaño? Bueno, de tamaño tabla, yo qué sé, por ejemplo por 2. Duplico el tamaño, ¿sí? Size of tabla de pointer. Ahí lo que estoy haciendo es tabla T pointer, le mandó. Parte pointer, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es simplemente estoy reservando más memoria para mi tabla, ¿sí? En mi hash original. Y ahora lo que tengo que hacer es en h tamaño tabla lo pongo al nuevo tamaño y h de si tenía cantidad, la cantidad de ocupados, digamos, en 0. Y lo que voy a ir haciendo es insertando todo lo que tengo en esta copia, ¿sí? Como yo tengo mi función de iteración, puedo ir iterando por el hash y le puedo decir que básicamente itero h e inserto en itero hash aux e inserto en h, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque sí. Puedo hacer esto porque acá hash auxiliar tiene todos mis punteros originales, ¿sí? Y acá en tabla yo reservé una tabla nueva. Puedo insertar acá y sé que no voy a tener, no voy a exceder la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque yo ya dupliqué. Si dupliqué, no voy a llegar nunca, por más colisiones que tenga, no voy a llegar nunca a exceder mi límite, ¿sí? Entonces, tranquilamente puedo insertar acá y yo sé que no voy a recursivamente quedarme dando vueltas. Itero hash e inserto en h, o la otra que pueden hacer es itero hash aux, y esta es la mejor, y traspaso los elementos, ¿sí? Los pares, porque yo ya tengo los pares armados, no hace falta crear los pares de nuevo, ¿sí? Entonces puedo traspasar todos los pares y ya está. Cuando termino este procedimiento, el hash ya se me modificó, porque se me modificó la tabla, y ya está, ¿sí? Ya rehasheé. No tengo que hacer nada más. Si quieren pueden crear un hash nuevo. El problema es que si crean un hash nuevo, el usuario ya tiene el puntero a este hash, ¿sí? Entonces no le pueden cambiar el puntero al usuario. El usuario ya tiene ese hash. Por eso es que reutilizamos h para crear un hash nuevo con ese mismo puntero. Nada más. Pueden hacer eso si quieren. Pero sí, básicamente pueden ir recorriendo los pares, porque los pares ya lo tienen. Pueden hacer algo así, un while. Ustedes saben que tiene la tablita. Es, es simplemente un vector de pares encadenados. Van recorriendo cada uno de esos pares encadenados y por cada par aplican la función de hash y meten ese par, lo van encadenando a la nueva tabla donde haga falta, ¿sí? Y ya está. Igual lo van a implementar pero por lo menos para que vean cómo es. Ven que no es tan complicado. Supongan que el rehashear me lleve, no sé, 15, 20 líneas más. Y le agregamos un destructor. Y le agregamos el destruir otras 15, 20 líneas más. Y en menos de 200 líneas tienen un hash medio pedorro armado, ¿sí? No es un gran misterio el hash. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda más del hash. Lo hicimos medio a las apuradas, pero intentemos actualizar el valor de Eloy. Padrones más 5. ¿Sí? Entonces, ven acá detectó la colisión, tenemos la actualización. Obviamente que si hago hash eliminar y elimino del hash a Mauro, esto me debería tirar un tremendo segmentation fault. Perfecto. Así que está funcionando todo correctamente. ¿Y por qué? Porque simplemente ahora esto va a ser un puntero null. ¿Sí? Un 0. Me devolvió null porque ya no existe más, no lo encontró. Sí, anda yendo nomás, ya terminamos iguales.
básicamente eso. Ahora lo que queda es si tienen alguna duda para preguntar. Sacamos las dudas antes de que implementen el TP, pero ya estamos. Profe, yo tengo una consulta. Hola. Sí, Insertar en la que es actual más el siguiente, no sé qué hacéis con eso, digamos. O sea, haces para actual y te almacenás lo que hay en la primera posición del vector, ¿no? ¿de qué línea estás hablando? Para actual, cuando haces para actual, igual h tabla posición. En la 5 de la insertar. Ah, no, en insertar, digo. Insertar, insertar, par... ¿Esto? Sí, ahí. Nada, estoy tomando el primer elemento de la tabla. Viste que tengo mi vector. El vector es un vector de punteros a pares. Los pares se encadenan. Sí, estoy simplemente agarrando el primer elemento de la tabla. El primer elemento de esa lista, digamos. El primer par. Y comparás esa clave con la que te dan. Me fijo, si la clave que está almacenada en ese par es igual a la que yo estoy intentando insertar, corto ahí el while. ¿Sí? Lo corto ahí y yo sé que cuando corté, ese elemento actual va a tener la clave que yo quiero insertar. O sea, no lo tengo que volver a insertar, ya está insertado. Lo único que hago es actualizar el valor. Ah, ok. Sí, se puede plantear de varias formas el while. Si lo entendés mejor de otra forma, a veces con un pequeño cambio en el código se entiende mejor. Pero no se me ocurre en este momento, pero sí, puede ser. Básicamente es lo que estás haciendo eso. Estás buscando llegar al final de la tabla. Por eso le preguntas esto. Si llegas al final de la tabla, sabes que el elemento no está, entonces lo insertás. Pero la otra posibilidad es que no llegues al final de la tabla y encuentres que el elemento que estás visitando vos, ese par que estás visitando vos, tiene la misma clave que vos estás buscando. Si el elemento tiene la misma clave, tenés que actualizar el valor. Entonces va a cortar este while sin haber llegado al final y eso significa que tenés que actualizar el par. ¿Sí? Es una clave repetida. Ok, y con actual siguiente, te estás moviendo dentro del vector como una lista, digamos. Claro, son pares encadenados. Tiene siguientes. Entonces vos acá lo que tenés es un vector de cadenas. Básicamente es eso. Vos empezás desde el principio de la cadena y vas recorriendo hasta llegar al final o hasta encontrar uno de los pares que te sirva. Ok, y colisión, ¿cuándo había? Colisión se da cuando, digamos, pueden pasar tres cosas, ¿sí? Puede pasar que vos llegaste al final, ¿sí? Sí. Una vez que llegas al final. La otra es que no llegas al final y encontrás un elemento. En realidad son dos casos, no tres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vos no llegaste al final, quiere decir que encontraste un par con la misma clave que vos querés insertar. Eso no es una colisión. ¿Por qué? Porque colisión se da cuando las claves son distintas y el hash te da el mismo valor. Acá el hash te da el mismo valor. ¿Por qué? Porque vos estás recorriendo la misma cadena. Acordate que cada una de estas posiciones en tu vector es uno de los valores que te devuelve el hash. ¿Sí? Si el hash te devuelve 5, vos sabés que en esa posición vas a tener una lista encadenada con todos los elementos que colisionaron con el número 5. ¿Sí? Todos los elementos cuyo hash te da 5 van a terminar ahí, son todas colisiones. Ahora, si un elemento tiene la misma clave que el otro, no es una colisión. Colisión es cuando la clave es distinta. Entonces, si vos estás recorriendo y encontraste el par con la misma clave, no es una colisión, simplemente actualizás. Si llegaste al final de la lista, quiere decir que comparaste con todos los elementos que había y no encontraste esa clave todavía. Pero esa clave va en esa lista, entonces es una colisión. ¿Sí? Entonces, cuando llegaste al final de la lista, es una colisión. Tenés que encadenarlo. Ok. O sea, cuando la posición que te vuelve coincide, ahí es cuando se colisiona. No coincide, acá simplemente llegaste al final. Cuando te quedaste sin elementos por recorrer, significa que llegaste al final de la lista y no encontraste nada, no encontraste ningún par con esa clave.
No había ningún par con esa clave, pero sin embargo el elemento tiene que ir en esa lista. Es una colisión. Conceptualmente colisión es eso, tengo dos claves que el valor del hash me da el mismo, ¿sí? Entonces cuando voy a la tablita a buscar, encuentro que tiene que ir ahí. Tiene que ir ahí cuando no es una actualización, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero... Por ejemplo, acá se ve bien en este caso porque yo hice con uno solo, ¿no? Pero en este caso fíjate que mi tabla de hash tiene un solo elemento, un vector de una sola posición. Significa que todos van a colisionar. ¿Por qué? Porque no importa qué clave use, no importa lo que me devuelva la función de hash, cuando aplique módulo todos van a terminar en la misma lista, ¿sí? Entonces todos colisionan, o casi todos. El único que no colisiona, ¿sí? Colisiona Mauro, colisiona Eloy, colisiona Julián, colisiona Gabriel. El primero que no figura como colisión fui yo. ¿Por qué? Porque fue el primero en insertarse, ¿sí? No colisionó con nadie más, todavía no había nadie, no es posible que colisione. Ahora, cuando yo inserté de nuevo el hoy, no me dijo colisión el hoy, me dijo actualización de clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estaba, ya lo había insertado. ¿Y dónde se insertó esto? Insertó en la única posición de la tabla, porque tenía tamaño 1. Si yo a esto le pongo tamaño 100, no colisionó nadie. ¿Sí? Porque ahora están los elementos más dispersos y la función de hash me los tiró todos para lugares diferentes. ¿Sí? Ok, ok. Entonces colisiona si la función de hash me devuelve lo mismo. Sí, en realidad es la combinación entre... Si la posición es la misma, digamos. Si la posición que le corresponde dentro de la tabla es la misma. Porque la función de hash te devuelve un valor, pero vos después eso lo adaptás al tamaño de tu tabla con el módulo. Está bien. Sí. Si hay alguno más, o si cerramos. Cerramos.